En su esfuerzo por cambiar la agenda política centrada en estos días en las controversiales libretas que se le atribuyen, Nadine Heredia sigue fustigando al APRA. Hoy, además, incluyó también en su ofensiva al fujimorismo, pues señaló que ambas organizaciones políticas tienen vínculos con el narcotráfico y les demandó desmarcarse del tema con argumentos concretos. Expresos por narcotráfico y beneficiados por los indultos de Alan García revelaron hoy que se comunicaban directamente con Facundo Chinguel para informarse sobre la situación en la que se encontraban sus casos. Uno de ellos dijo incluso que realizó trabajo social para el APRA luego de recibir el beneficio. En la víspera, la exministra de Justicia, Rosario Fernández, sostuvo que no tuvo injerencia en la designación de Chinguel como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y Marisol Pérez Tello anunció que este viernes se dará a conocer el informe final de la Comisión Martín Belaúnde del Ocio al vencerse el plazo otorgado para sus investigaciones. Advirtió que renunciaría a la presidencia de ese grupo de trabajo si se aprobase prorrogar su funcionamiento, pues considera que ya cuentan con los elementos necesarios para dar a conocer al país los resultados. Mauricio Mulder, quien también integra la referida comisión, discrepó de esa posición. Y la población de Loreto realizó hoy un paro de 24 horas en protesta contra la adjudicación del lote 192 a una empresa canadiense, reclamando que sea Petroperú quien lo explote. Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Rosario Ortiz, sostuvo que la empresa estatal no está en condiciones de hacerlo porque se encuentra en un proceso de reestructuración. Y ustedes pueden mantenerse informados las 24 horas en nuestra página web www.canaln.pe. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Aquí estamos con otra edición de En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Acá Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República, Santiago Castañeduy de Gana Perú. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y también Javier Velázquez Quisquén del APRA. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. El primer tema tiene que ver con lo que ha dicho hoy la primera dama, quien nuevamente está hablando, digamos, cotidianamente, quizás porque todo este asunto de las agendas que se le atribuyen la han sacado al fresco, como se dice, digamos, coloquialmente, y lo que está haciendo fundamentalmente es fustigar a quienes constituyen la oposición más señalada al gobierno, es decir, el APRA y el fujimorismo. Vamos a escuchar lo que ha dicho a propósito de los presuntos vínculos del narcotráfico de esos dos partidos. Se ha hablado mucho del tema, pero creo que, por ejemplo, en el Congreso de la República, así como en las entidades correspondientes a nivel de la Fiscalía, todavía no se ha hecho mucho. Creo que se están tomando su tiempo, pero ya vamos a iniciar las elecciones y aún ese tema no sé si se está impidiendo o todavía no se está dando la importancia del caso. Pero los dos partidos más importantes que se están presentando a las elecciones, estoy hablando como partidos políticos, me estoy refiriendo al partido aprista y al partido fujimorista, tienen y han tenido vínculos con el narcotráfico. Habría que ver cuáles son sus argumentos para decantar de esas posiciones, ¿no? Para, digamos, redondear los argumentos de la primera dama, tenemos también un tuit en el que menciona a uno de nuestros invitados. ¿Podemos verlo? No hay el tuit. Creo que eran declaraciones. Porque el tuit que tenemos es de Kenji Fujimori, que obviamente salió Yo entendí a de responder. producción que había un tuit de ayer de la primera dama que mencionaba al señor Velázquez Quisquén, pero bueno, si no lo tenemos, pues no lo tenemos. Bueno, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Bueno, Empecemos por los aludidos. Primero diré que la señora Nadine Heredia se está constituyendo en nuestra mejor secretaria de propaganda del partido. Eso ha dicho también el presidente, el expresidente Alan García. Pero ahora lo acaba de corroborar por dos cosas. Acaba de decir los dos partidos más importantes que están participando en el proceso electoral. Yo lo que sí creo en realidad es que la señora ha diseñado una estrategia que tiene dos aristas muy claras. ¿Ella ha diseñado, cree usted? Sí, o sea, con sus asesores. Primero,
ella está llevando el tema de las agendas y las imputaciones gravísimas de cuentas, de finanzas irregulares, de empresas constituidas que no se sabe el origen de los fondos, lo está llevando por el lado estrictamente jurídico. O sea, esos temas los responde el doctor Roy Gates, que es su abogado, ¿no? Y obviamente trata de darle una connotación política a como está temerosa, porque la información que contienen las agendas, pronto se va a saber la información de Suiza, de París. Entonces, ahora arremete contra el partido y contra el fujimorismo hablando de narcotráfico. Si ella considera que el fujimorismo nosotros tenemos que dar cuenta, aquí está Santiago, que es familiar de ella, el Partido Nacionalista es el que más cuenta tiene que dar, que ha tenido en el Congreso, que ha llevado al Congreso a una excongresista que está presa, ¿por qué? Por narcotráfico. Entonces... Pero la metimos nosotros presa en nuestro gobierno. No, ustedes no la metieron presa, por favor. Fue nuestro ustedes no la metieron presa, no es el gobierno, pues, por eso, pero ustedes no la metieron presa. Por favor, escucha. Sería toda una revelación pero quiero decir lo siguiente. El señor Abugataz permitió que le contrate a su pareja de esta señora, esta congresista, en el Congreso. Está prófugo de la justicia, este narcotraficante. Y a su hija. Eso sí hicieron ellos. Bueno, entonces está mal porque todos, el Partido Nacionalista, el Partido Aprista, el Partido Fujimorista, todos tengan algo relacionado con el narcotráfico. Los pecados ajenos no hacen santo a nadie. No, tampoco, pero yo lo que sí creo, lo que yo sí, mira, no es al contrario. Lo que yo sí creo, lo que yo sí creo es que las responsabilidades son individuales. El Mahatma Gandhi decía, no es porque una gota del mar esté manchado, todo el mar esté manchado. O sea, el señor Oropesa, que ha sido un militante de 350.000, hasta ahora está prófugo, el APRA tiene que responder, o sea, como organización. Y la justicia no es la que tiene que perseguirlo, investigarlo, sancionarlo. En el caso del Partido Nacionalista, en el caso del Partido Fujimorista, ¿por qué tiene la organización, tiene que responder cuando estos son eventos que tienen una responsabilidad estrictamente personal? Entonces, lo que dice la señora es una aseveración de carácter político. Entonces, si ella dice, el APRA y el Fujimorismo tienen que responder, también ella como presidenta del partido de gobierno tendría que responder por eso. Pero la señora que está presa responde individualmente. Yo lo que sí creo es que esto es un distractivo, la señora. O sea, nos está llevando al lado de que ahora estemos hablando de lo que ella dice y no quiere hablar de sus agendas, que no quiere hablar del contenido de las agendas. Entonces, eso sí me parece un distractivo, una estrategia orientada a llevar la agenda pública, política, por un lado, que no sea el de que dé explicaciones sobre las cuentas que figuran en las agendas, ¿no? ¿Qué dice? Yo creo que no, porque creo que un elemento perturbador y dañino para la democracia y el país es justamente es el narcotráfico. Y hemos visto que en los últimos años se ha ido filtrando el narcotráfico en la política. Y en el caso del Partido Aprista hay una antigua relación, ¿no? Estaba haciendo un poco de memoria el caso de Carlos Lambert, que financiaba vía Mercedes. Luego el tema de los narcoindultos. Eso es falso. En los narcoindultos indultaron más o menos 5.000 narcotraficantes condenados por la justicia peruana, con todo el esfuerzo que significa que la policía, que el Ministerio Público, que el Poder Judicial lo lleve a la cárcel. De esos 5.500 eran de la figura grabada y muchos de ellos eran cabecillas colombianos y mexicanos de mafias internacionales. ¿Y cuál es la estrategia de la señora Heredia? ¿Desviar un poco la atención, como dice Sánchez Paredes, tanto el aporte de los Sánchez Paredes a la campaña presidencial del presidente García en su segundo gobierno? Es decir, vemos toda una relación entre el narcotráfico con el Partido Aprista. Yo creo que es bueno aclararlo. Pero no se han obviado todos esos temas que usted acaba de repetir nunca. Y hay que investigarlo, ¿no? Y si, por ejemplo, el narcoindulto se está investigando. Entonces, si la primera dama mencionar esos temas claro, en si este se está momento? investigando, ¿por qué lo hace? O sea, porque efectivamente, como dice el señor Velázquez, ¿quieren desviar el tema o no? Yo también me hago la pregunta, ¿por qué sale el tema de las agendas cuando se está investigando la Lava Jato, donde está vinculado el Partido Aprista, y por qué sale el tema... ¿En Brasil?
Y también acá. Pero si se está haciendo eso en Brasil, congresista, no puede usted pretender hacer algún tipo de relación o que, ¿por qué acá se está investigando justo la Bajato? Interoceánica se está Brasil investigando. No hubiera dado esos resultados de la allá. En este momento acá no estuviéramos hablando en este momento. También se está investigando en el Perú por el Ministerio Público. Y ¿entiende de dónde viene el tema o no? Una junta de fiscales ha viajado a este viajado a Brasil. No, lo que te quiero... Le estoy haciendo una pregunta. El tema de Brasil se está viendo ahora. ¿Entiende usted por qué, no es cierto? Porque viene de Brasil. Claro, entonces ahí no hay una conexión. No, pues hay varios casos. Por ejemplo, el caso, o sea, todo coincide. O sea, Del momento me refiero. En política no hay coincidencia. Por eso te digo. Pero, ¿qué injerencia puede tener cualquiera de los peruanos en Brasil? ¿No te parece que las investigaciones, que tú como ciudadana o de los miles de es una mala defensa, de ciudadanos que nos están escuchando sepan justamente que el partido PRISA tiene que aclarar el tema de los narcoindultos? ¿Y quién ha dicho que no se va a saber? Son 5 millones de dólares que se han pagado. ¿Quién ha dicho que no se va a saber? Muchos de ellos han señalado Le estoy preguntando, que prestaban servicio social al partido PRISA. ¿Quién ha dicho que no se va a ver? Pero es que se está investigando. Ella simplemente le ha pedido a los dos partidos que están en los primeros puestos que aclaren justamente cuál es la situación. ¿En los primeros puestos de qué están? En los primeros puestos. Primero está Keiko, segundo está PPK y tercero está Lapra. ¿No? Están en los primeros puestos, ¿no? En las encuestas, claro. Yo creo que por el bien del país, yo creo que nadie debe negarse a cualquier investigación y ellos tendrán que decir justamente... Ahora te puedo explicar. A levantar las observaciones. Ahora puedo explicar. Ahora entonces, quiero explicar, porque lo que he dicho no estás bien informado, Santiago. Has venido mal informado. Ya has hablado 4 minutos, pero quiero decir, primero que el tema del Lambert, es que habla un montón y ha repetido lo mismo. ¿Dónde está una prueba? Lo único que haces es... Ustedes están actuando haciendo un distractivo. Primero el tema del Lambert. El tema del Lambert tiene 30 años. ¿Y por qué ustedes no lo han hecho en estos 4 años? Pero quiero vamos a ordenar. Cada vez que usted viene tenemos que usar cronómetro. Usamos cronómetro. Pero es que eso no es así. Solamente quiero hablar. Tan mal informado está. Por equidad tenemos el mismo tiempo. Porque está bien, Santiago, pero mira, tan mal informado estás. Primero, entonces estamos 4 años gobernando. El tema del Lambert es parte de una noticia que nunca se investigó porque es falso. Segundo, el tema de las llamadas conmutaciones e indultos. No confundas, una cosa es indulto y otra cosa es conmutación, y eso lo sabes tú como abogado. Claro. Yo lamento que ahora estés desinformado, porque mira, se han dado 472 indultos y el resto son conmutaciones. Entonces te digo lo siguiente. Mira, te digo lo siguiente. Escúchame, ya, te digo lo siguiente. Si tú crees que Alan García debe responder por eso, yo no estoy acusando al presidente. Me alegro que al gobierno. Pero déjame terminar. Que los partidos déjame terminar. Si una conmutación o un indulto estuvo mal dado, ¿qué le ha costado al presidente Humala en estos 4 años dejarlo sin efecto, como nosotros dejamos sin efecto el indulto que le dimos a Cruzillac? Es más, estás equivocado, estás mal informado. ¿Sabes por qué? Porque la ley expresamente prohíbe que a los cabecillas de las organizaciones de narcotraficantes expresamente están prohibidos de otorgárselos estas gracias. Muéstrame uno, no se puede. Mucho condenado por 25 años de cárcel. Y el tema de la Bajato, no te pases pues. Mira, ¿sabes que lo de Brasil? Hay que investigar todas las empresas brasileñas. Y te digo, de 40 obras que han hecho las empresas brasileñas en el Perú, 20 las han hecho en tu gobierno. Y a dedo han entregado el gasoducto del sur. De tal manera que hay que hacer que se investigue todo. Pero no vengas a hacer los distractivos. No son distractivos. Pero lo consigues. Tú que eres familiar de la afición Anaí, de repente puedes responder por las agendas. No son distractivos. Quería hablar no son distractivos. Ahora sí. Yo creo que acá, hasta la fecha, el partido PRISA no ha aclarado el tema de los narcoindultos. Y no son cualquier tipo de narcotraficantes. A unos se les conmutó penas de 25 años a 12 años. Para que te pongan una pena máxima de 25 años es porque configurabas dentro de las cabecillas, dentro de la red criminal. Si tú hubieras sido un simple pasador, un simple burrier, la pena hubiera sido menor. Entonces, hay 500 en forma agravada y hay cerca de 5.000 en forma simple. Entonces, yo creo, por eso te decía, con todo el esfuerzo que hace la policía, con todo el esfuerzo que hace el Ministerio Público, el Poder Judicial, para llevarlos a la cárcel, para que venga después el presidente García y los indulte,
yo creo que ahí es incorrecto. Ya, pero eso está en el Poder Judicial y se está investigando. Entonces, ¿cómo se puede reclamar que se investigue algo que se esté investigando? Además, el hecho de que se investigue una cosa no quiere decir que no se investiguen todas las otras. Parecería que no se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Se puede hacer varias cosas desde la perspectiva de quien investiga. Yo creo que entonces, no se puede decir, concéntrense en esto, pero no en aquello. Yo creo que la presidenta del partido lo que le ha pedido a los dos partidos políticos, que es el Partido Aprisa y el Partido Fujimorista, sin particularizar nombres, es que aclaren esta situación. Porque yo creo que están aclarándose en el Poder Judicial. Entonces lo que tendría que suceder es que también los casos relacionados a la señora Heredia o cualquiera de este gobierno también en el Ministerio Público. Se aclaren en el Poder Judicial. Y están en la Comisión Belaunde. O sea, nosotros nunca nos hemos negado a ningún tipo de investigación. Entonces está todo bien. Digo, ¿a usted le parece bien que la Comisión Belaunde investiga a la primera dama entonces? No, yo... Acabo de decir, está en la Comisión Belaunde. A pesar que va contra su mandato que le dio pleno, pero la están investigando. O sea, en los hechos y fuera de derecho ya la están investigando. Entonces, yo creo que si aplicamos una regla, hay que aplicarla por todos por igual. O sea, hay que aplicarla con equidad. No para unos lo angosto y para otros lo ancho. Entonces, ¿y usted siente que ahora está así la justicia, angosto para unos y ancho para otros? Yo creo que sí. ¿Para quién es angosto y por qué? Yo creo que ¿Y para quién es ancho y por qué? Yo creo que hay una desproporción porque por 3 agendas... ¿De quiénes hay una desproporción? O por 4 agendas... ¿De quiénes? El Partido Aprista. ¿El Partido Aprista? Claro que sí, porque hay toda una desproporción porque por 4 agendas se hace todo un escándalo y por 5.000 conmutaciones, indultos y gracias... Pero el asunto es lo que contienen las agendas, ¿no? Pero no dice no estamos discutiendo el papel. ¿Qué cosa dice la agenda? ¿Se ha encontrado alguna cuenta en algún banco suizo? Sí, claro. Hay referencias. Hay referencias que antes no se tenía. Y se desmintió un correo electrónico. Pero esas cuentas eran de la hermana, que la hermana tiene viviendo ya más de 30 años y es normal si tú vives en un país... ¿Pero no le parece extraño que ahora esté anotado? O sea, yo no tendría por qué saber las cuentas de mi cuñada y no tengo por qué tenerlas apuntadas. 17.000 euros. Bueno, entonces, ¿es el monto lo que usted minimiza o es la referencia que una cuñada tenga anotada en su agenda la plata que tiene la hermana de su esposo? Lo que pasa es que agrandamos las cosas. Cuando se le encontraron las cuentas a Vladimiro Montesinos en Suiza fueron millonarias. Cuando se trata de lavado de activos, como es poquito, no importa. Nosotros lavamos menos, es casi el argumento que podrían acuñar. No es que nosotros lavamos menos, no es que nosotros robamos menos, sino hay que ver las cosas en su verdadera dimensión. Entonces, así como nos piden a nosotros transparencia, nosotros también exigimos transparencia a los partidos justamente que están en los primeros lugares, que es el Partido Aprista y el Partido Fujimorista. Y si no la deben, no la temen. Yo no sé por qué tienen que ellos arañarse cuando se los acusan. Que salgan a defenderse, como si nosotros venimos acá y nos defendemos de todas las acusaciones, que ellos también lo hagan de manera respetuosa. Que queremos compartir con los televidentes y con ustedes también. A ver. Alan García dice, China sacude al mundo, llega el niño, aumentan el desempleo y la delincuencia, pero aquí sigue el circo, no hay conducción. Estas personas siguen agravando el desorden económico y el odio político mientras viene el niño y la inseguridad crece. Le ha molestado el señor García, ¿no? Lo de la firma. Lo que te quiero decir... ¿No le ha molestado al señor García que la señora primera dama diga cuánto cuesta la firma de... ¿Cuánto vale la firma de Alan García por acá lo que pasa... Esa respuesta de estos... No es precisamente... ¿Cómo dice? A ver, otra vez para leer el tuit. Así, me parece a mí un poco faltoso. Me parece, no sé, de repente ya soy yo muy educada. Estas personas siguen agravando. ¿Quiénes son estas? Personas, un poco las que están peyorativo, gobernando, las que están gobernando. ¿No le parece? Por eso pareciera que le ha molestado. Quiero decir a Santiago pero nadie que me va a contestar. Debe ilustrarse. Ya los dejamos acá solos a los dos. La campaña recién empieza. No, ya, los dejamos a ustedes solitos. Tengan el celular, tengan la laptop, tengan. La campaña ya se sabe que es un diálogo de somos entre la prensa y los candidatos. ¿Te puedo preguntar algo? Te quiero decir lo siguiente. El presidente Obama acaba de lanzar, no hace 4 años, ahora acaba de lanzar el programa La Segunda Oportunidad. ¿Y sabes qué pasa? Ay, esa es otra mala defensa también. No, estamos premiados hoy día. Hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión. Por supuesto, a ver, estamos Alan García y Barack Obama. A ver, cuénteme. El argumento que ha dado Santiago, en el sentido de que dice que se le ha dado, primero, que es falso. Y por eso le digo a Santiago, que lo respeto mucho, que no se ha informado bien. No es legal darle un beneficio penitenciario a un cabecilla de una organización de narcotraficantes. Por eso es que ustedes no han declarado ilegal ninguna. Puede estar en contra de la política, puede ser cuestionable,
Pero en Estados Unidos, el presidente Obama ha indultado a 87 condenados por narcotráfico, 18 de ellos condenados a cadena perpetua. Entonces, en este llamado programa de indultar aquellos delitos no violentos y que se inscriben en esta política de la segunda oportunidad de ciudadanos. Pero al margen de eso, aquí el tema central es lo siguiente. Eres muy solícito, explícito para responder todo esto. ¿Por qué no responde lo de las agendas? ¿Las agendas son verdaderas o no de la familia, no? Vamos a explicarlo en su momento, porque creo que está como en unos puntos, ¿no? El punto es el tema de los... Sí. El tema es porque los montos son pequeñitos, no tienen la importancia. Política y el narcotráfico. ¿Cómo vas a comparar los 80 y tantos indultos, conmutaciones, gracias, frente a los 5.000 indultos, conmutaciones y gracias del presidente? ¿Por qué no los han dejado sin efecto si ustedes han estado en el gobierno? De los cuales 500 eran de forma agravada. Y habían penas de hasta 25 años de cárcel. Las penas más graves es porque la responsabilidad es mayor. Entonces no es cierto tampoco que acá no exista cabecillas. Acá habían personajes vinculados colombianos y mexicanos, o sea, no eran cualquier cosa, o sea, no eran paqueteros, no eran microcomercializadores, que ahí uno podría entenderle, darle una segunda oportunidad, pero como te digo, encima uno de los motivos que más genera violencia es justamente el narcotráfico. Entonces, si la violencia que estamos viviendo es precisamente porque estos 5.000 narcotraficantes los hemos puesto en la calle y han generado más violencia, ¿no? Ahora, Kenji Fujimori también se ha referido a el APRA y la política de los narcoindultos. Vamos a conocer su... Y no es nacionalista, por si acaso. ¿Ah, no? No. A ver qué cosa dice. A ver. Sacó a los terrucos de las calles y los puso en la cárcel. Alan García sacó a los narcos de las cárceles y los puso en las calles. Ajá. ¿Llega la hora de la confrontación con el fujimorismo congresista? Es una opinión... Un muchacho que está opinando. De Kenji, pero no la comparto. Pero yo diré, si este gobierno ha tenido, ya va a terminar su mandato, si hubiera detectado que un indulto, una conmutación estaba mal dada, o sea, como dice Santiago, que se le ha dado a cabecillas y eso está expresamente prohibida, o que Alan García hubiera dado una conmutación, un indulto a un violador de menor de 7 años que está expresamente prohibido en la ley, eso sí hubiera sido una infracción a la Constitución. Pero esto es una atribución y una prerrogativa del presidente. Podrán cuestionarlo ustedes como una política pública. Ahora, si ustedes creen que hoy día los centros penitenciarios no son centros de formación delictiva, que ahí los que ingresan, desde ahí se están perpetrando los secuestros, las extorsiones, se están utilizando sicarios y ha aumentado el nivel de criminalidad, está bien. Esa es una política también del gobierno que nosotros la cuestionamos, porque ha generado que en forma creciente hoy día hay una sensación en el país casi del 90% de que el gobierno no hace nada contra la criminalidad. Entonces, esta fue parte de una política pública. Y repito, el señor Humala debió tener la valentía de decir, estos indultos son ilegales, inconstitucionales y los ha debido dejar sin efecto. O ustedes del Parlamento han debido promover que su presidente lo haga. ¿Por qué no lo han hecho? ¿O habría que pedirle permiso a la señora Nadine Heredia? Muchos de los indultados imagino que ya no están en el país. De manera que dejarlo sin efecto suponía, no sé, pero por eso, los colombianos se regresaron a su país, los mexicanos se regresaron a su país. ¿Sabes qué te digo? Es una suposición, es una especulación, ¿cierto? Sí, claro. Es una especulación. Pero lo que sí está cifrado es lo que dijo Pérez Guadalupe, que es actual ministro del Interior. El nivel de reincidencia de esos conmutados e indultados ha sido del 3%. Es un nivel mínimo. Y para la cual nosotros dimos una legislación en virtud del cual estas personas se les duplicaba la pena. Entonces, si esta atribución, que es una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la República, fuera contraria a una política de pacificación en un país, ¿para qué se da esta atribución en la Constitución del Estado? ¿Por qué no han planteado ustedes una reforma a la Constitución? Pero el presidente Humala, al inicio de su gobierno, dio a 87 condenados por narcotráfico, le dio conmutación. Pero no puedes comparar... ahora sí, el número ahora sí. Por eso pues. Los 5.000 del partido aprista, ¿no? Oye, vamos a hablar de los narcoindultos. No sé si... Luego de la pausa. Si me das también réplica. El segundo tema también es sobre los narcoindultos, de manera que va a tener usted oportunidad de extenderse. Sí, porque ya Javier creo que ha hablado más de 5 minutos, ¿no? No, acá no hay tiempo, cada uno puede hablar lo que quiera. Y en realidad parece que ustedes quieren solamente hablar y que nosotros no hagamos ninguna pregunta. No, pero queremos preguntarle Vamos a la pausa. Nos quieren preguntar a nosotros.
Okay. Vamos a la pausa. Ahora en la pausa nos van a preguntar a nosotros. Mario, primera pregunta. Regresamos. Segunda. Muy bien, vamos con el segundo tema que, como anunciamos, tiene que ver también con los narcoindultos que están siendo, digamos, el caso está siendo ventilado en este momento, y expresos por narcotráfico y beneficiados por los indultos y por las conmutaciones de Alan García revelaron hoy que se comunicaban directamente con Facundo Chinguel para informarse sobre la situación en la que se encontraban sus casos. Uno de ellos ha contado incluso que luego de recibir el beneficio realizó trabajo social para el APRA. Es una contraprestación curiosa. En la víspera, además, la ex ministra de Justicia, Rosario Fernández, que fue ministra de Justicia del gobierno aprista precisamente, y luego fue también presidente del Consejo de Ministros, ¿o no? Sí. Ha, digamos, se ha lavado las manos respecto de la designación de Chinguel como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y ha dicho que ella no tuvo que ver con esa determinación. Muy bien, vamos a escuchar primero lo que ha dicho hoy en una entrevista por la mañana Jorge del Castillo sobre el particular y luego conversamos con nuestros invitados. Alan García, de su puño y letra, corrigió algunas de las propuestas de la Comisión de Indultos a la baja, digamos. O sea, sí, claro. Reduciendo... Trabaja un año más, una cosa así, sí. ¿Es un problema? ¿Cuál es el criterio? Yo no veo conocimiento para decir, bueno, no, a este le quieren bajar 6 años, yo le bajo 7? Bueno, creo que son casos excepcionales, ¿no? No sé si serán 1, 2 o 3, pero está dentro de la facultad del presidente. Pero, ¿no? Lo de la facultad del presidente porque no aquí está... lo que se quiere decir es lo siguiente. Sí. ¿Cuál es la diferencia que se quiere decir? Pagaron 15.000 por bajarle de 12 a 8. Y seguramente Alan García para bajarle a 6 pidió 5.000 más, ¿no? No se ha dicho bueno, eso es lo que se quiere. ¿Cuánto vale cada firma? Es lo que ha dicho la primera dama. ¿Cuánto vale la firma de Alan García? Bueno, pues ya eso es lo que se quiere decir. Sí. Pues. Pero ¿qué es lo que se quiere ocultar con eso? El tema de fondo de las agendas. Eso es lo que se quiere decir, congresista Gastañaduy, cuando la primera dama se pregunta ¿cuánto vale la firma de Alan García por narcoindultar? ¿Cuánto se cobró en adición por los 2 años, 3 años que podrían haber variado las conmutaciones una vez que pasaban por la mano de Alan García? Bueno, los testigos y los propios colaboradores eficaces han dicho que ellos pagaban por las conmutaciones, por los indultos. No, pero por gracia, ese cambio adicional que recibía esa gracia presidencial. Bueno, eso tendrá que apreciarse en el proceso penal. Ustedes no afirman eso. ¿No? Yo no afirmo eso. ¿Usted no se anima a hacer la misma pregunta que la primera dama? ¿Cuánto cuesta? Pero sí, justamente lo que nos han dicho tanto los testigos como los colaboradores eficaces, que ellos pagaban por el pero tema. Nadie ha hablado de Alan García. O sea, nadie ha hablado, no sé si hablará más adelante, pero nadie ha hablado de haberle dado dinero a Alan García o que la firma de Alan García cueste algo. Y la primera dama ha dicho que cuesta. Pero ella no, ¿cuánto cuesta? Ojo, pero ella no ha dicho que le pagaban directamente al presidente García. Alguien pudo haber cobrado por la firma del presidente. Sin que él incluso recibiera el dinero. Eso tiene que determinarse en el proceso penal. Yo no voy a ser tampoco irresponsable, yo soy abogado de profesión y yo creo que acá todavía el presidente goza del principio de presunción de inocencia. Pero yo sí quiero recordar a la opinión pública algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el presidente decía que él revisaba directamente cada expediente y se quedaba hasta tarde. Él señaló en algún momento que ponía las manos al fuego por Facundo Chinguel. Entonces, algún tipo de responsabilidad debe tener justamente por estos 5.000 narcoindultos y de los cuales 500 estaban en su figura agravada. Y ahora estamos revelando, viendo a través de este proceso penal, de este juicio penal, el tema de los narcoindultos, que se rebajaban de 25 a 12 años, que pagaban. Y creo que las sumas que se dieron a pagar en total abordaban los $5 millones, es decir, no es poca cosa. Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad del Partido Aprista y creo que hasta ahora no ha sido aclarado del todo, ¿no? Ahora, el proceso penal continúa. Las responsabilidades penales, coincido con él, son personales, pero también acá hay una responsabilidad política frente al país. ¿Por qué? Porque la Constitución ordena
que el Estado tiene como obligación luchar contra el narcotráfico. Claro, Entonces, de la responsabilidad política, sí, creo que no se va a escapar el presidente García. Creo que es aquello a lo que ha aludido el congresista Velázquez cuando dice que es una política respecto de la cual se puede discrepar. Si se discrepa y se considera que ha estado, digamos, equivocada, hay una responsabilidad política de la que tienen que hacerse cargo. Por supuesto, y te digo, si esto no le gusta al país, y en una eventualidad de volver a gobernar, no volveremos a utilizar esta prerrogativa que es exclusiva y excluyente del presidente. Pero quiero remarcar en algo. Cuando se quiere presentar como que el presidente en 4 o 5 casos disminuyó, aumentó, esta prerrogativa es exclusiva del presidente. El presidente puede haber disminuido, aumentado 1 o 2 años y eso no lo vincula a que en las instancias inferiores hayan habido esta gente inescrupulosa que cobraba por hacer un trámite y llevar el papel de un lugar a otro. Por favor, con ese criterio el señor Humala ya debería estar siendo investigado porque su cajero, porque su asesor que viajaba con él en el avión, que financiaba su campaña como el señor Martín Belaúnde, está comprometido en graves actos ilícitos. Y yo creo que las responsabilidades son personales. Bueno, no ahora, fue asesor presidencial y el señor Facundo Chinguel era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Martín Belaúnde Locio no era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Pero te digo, Facundo Chinguel dependía, jerárquicamente dependía del Viceministerio de Justicia. Y luego del ministro. Y la ministra ya ha dicho, por eso te digo, yo no tuve nada que ver con ese señor. Apareció ahí, yo no lo puse. Yo he visto ayer su testimonio. ¿Y qué lo dijo? Que ha dicho Rosario Fernández es que la modificación, porque antes habían comisiones independientes, la de Gracias Presidenciales, la de Indulto, el 2007, antes que ella asuma ser ministra de Justicia, se modifican los reglamentos internos de la comisión, se unifican, y entonces ella lo único que ha respondido es esas modificaciones se hicieron antes que yo ingrese, y el señor y su comisión ya estaban. Entonces, ha dicho la verdad, no está sacando el cuerpo, sino ha dicho la verdad. ¿Te imaginas tú que un presidente de la República, para ejercitar una prerrogativa de esta naturaleza, él tenga que ir al penal a sacar el certificado psicológico? Y por eso tendría que poner en ese lugar a las personas más confiables, porque es mi firma la que va a estar ahí. Además, y lo engañaron. Verónica, le vieron el cara de tonto al señor Alan García, al señor Facundo Chinguel, porque si no, no se entiende. No sé si me permites también, compartimos el tiempo. Gracias por tu generosidad. Acordémonos que el presidente García señaló en la comisión que presidió Sergio Tejada que él revisaba personalmente cada expediente y se tomaba horas para revisarlo y se quedaba hasta altas horas de la noche. De repente el sueño fue lo que lo venció. Acordémonos, él también decía que él ponía las manos al fuego por Facundo Chinguel. Ahora, no se puede decir ahora que Facundo Chinguel era cualquier personaje. Él presidía una comisión importantísima, porque los expedientes... Bueno, el señor Humala también dijo, pobrecito el señor Belaúnde Locio, tiene hijos, no hay que maltratarlo también. Está bien. Y esas declaraciones lo han perseguido hasta ahora. Si él no hubiera dicho eso, las cosas serían distintas. Dijo, pobrecito, ¿no? El caso es diferente porque, primero que el señor Martín Belaúnde no tuvo ningún cargo en el Estado, no formó parte de la estructura del aparato del gobierno. El señor Facundo Chinguel presidía una comisión importante, ya que de él dependía si el expediente pasaba o no a mano del presidente García. Entonces vamos a ver lo que se produce en el juicio oral que se está llevando a cabo. Yo no soy tan irresponsable como de repente se han sido algunos miembros del Partido Aprista que sin pruebas nos han acusado directamente. Yo trato de ser más ponderado, más ecuánime, protegiendo siempre el honor de las personas. Veamos qué dice el juicio oral, pero definitivamente hay responsabilidades políticas y se ha incumplido la Constitución cuando la Constitución ordena que el Estado debe luchar contra el narcotráfico porque es un flagelo contra la sociedad. ¿Y quién ¿Cuántos jóvenes ¿y quién va a responder de esa congresista que ustedes la llevaron al Parlamento y que está hoy día presa por narcotráfico? ¿El presidente Humala? No, también quiero explicarte que fue nuestro gobierno, a través de una investigación de la policía, se presentó el caso al Ministerio Público, el Ministerio Público la denunció y finalmente un juez ordenó su detención y está ¿Pero detenida. hay responsabilidad política en haberla llevado al Congreso o no? Porque acá son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero porque, hay responsabilidad. Sí, pero Mario,
fíjate bien cuáles son las figuras. El presidente García con su firma permitió la salida de muchos condenados, 5.000 condenados por terrorismo. Claro. El presidente nunca firmó para que esa señora salga de la cárcel condenada por terrorismo. Pero aprobó que integrase la lista congresal del partido. partido. Si no estaba condenada, en ese momento no estaba claro, condenada. De la misma manera que no sabía que iban a reincidir de repente. En este caso, la responsabilidad política del presidente García es que con su firma se permitió la liberación de 5.000 personas narcotraficantes. Sin duda hay responsabilidad probadas política en el expresidente Alan García. Claro Yo lo que sí. le estaba preguntando, si a su vez hay responsabilidad política en el liderazgo del comandante, hoy presidente, Ollanta-Humala, de haber llevado, haber impulsado también con su candidatura la presencia. En ese momento ella era una lideresa cocalera. También le vieron la cara al presidente Humala. Tengo entendido que no estaba procesada, como Alan García. Que no estaba procesada por narcotráfico. Y acá existe el principio de presunción de inocencia, que mientras no seas condenado, tú eres inocente y tú puedes postular a cualquier cargo de elección popular. Y por eso ella participó en las elecciones y ganó con una alta votación en su región. Entonces yo creo que son dos cosas distintas. Entonces hay que ver las cosas. En el caso del presidente García, con su firma sí se permitió la salida de 5.000 narcotraficantes. Ahora, en la mañana el señor del Castillo ha dicho que si el APRA llegara a ser gobierno, no se conformaría una mega comisión contra Nadine Heredia. Así es. ¿Ese es un acto de bondad? Sí, de hecho, nosotros nos concentraríamos en gobernar, que es lo importante. ¿Usted comparte esa posición? ¿O a usted sí le gustaría que se esclarezca todo este tema de las agendas, las cuentas, las tarjetas? Él dijo que se esclarecería en el Poder Judicial, no dijo que no se, que se dejaría la inexperiencia y la incompetencia de este gobierno nos han llevado a la situación que estamos. Entonces, porque ellos, por su inexperiencia y luego por demostrar que eran incompetentes, querían hacer dos cosas a la vez. Primero gobernar y segundo, simultáneamente, perseguir al régimen anterior porque querían sacar del saque a Alan García de la carrera política porque tenían un objetivo de promover la reelección conyugal. Y van saliéndose con la suya, ¿no? Porque ya Alan García no está en el segundo, si es que eso es lo que realmente querían, ¿no? Va tercero y cada vez un poquito más abajito. No, mira. Con dos candidatos que le ¿no? Que están por ahí que soplan por atrás. Nosotros las encuestas no nos asustan. No pasa nada. Siempre hemos estado últimos y hemos terminado. Los que han estado primero no han entrado a la segunda vuelta. ¿Qué? ¿Usted que de repente no pase? En estas dos últimas elecciones, los que han liderado las encuestas, como el presidente Toledo y otros, han estado primeros un año antes, no han entrado a la segunda vuelta. A nosotros no nos asusta ese tema. El tema concreto acá de la responsabilidad política, de la que se habla, no puede ser lo angosto para mi enemigo y lo ancho para mí. Aquí hay tema de responsabilidades individuales y creo que, como yo lo he dicho ahora, en una eventualidad de volver al gobierno, si esto no le gusta al país, no se hará. Pero tiene que haber una política seria. No los elegirán seria. tampo, ¿no? El país decidirá a quién va a elegir. Sí, pues. Y podría ser la democracia, ¿no? Finalmente. Y nosotros no le tenemos miedo Kuczynski, a García, mostrar lo que hemos hecho frente a los electores. No ellos son los que van a decidir. Digamos, en la balanza que cada elector se forje a la hora de ir a votar, ¿usted cree que los narcoindultos van a pesar a favor o en contra? Mira, este es evidentemente, no te digo que es una virtud, te digo lo siguiente. Escúchame pues, te digo, no te lo muestro como virtud, pero tampoco caemos en decir que una obra humana de un gobierno no tenga... Si esto es un error que considera cierta parte de la opinión pública que ha sido un error, no se volverá a hacer. Pero no es ilegal, ahí no hay lo que dice Santiago Castañodí, que la responsabilidad, que el presidente, que por aquí, que él firmó, no firmamos. Ellos han llevado, como te digo, al Parlamento han llevado gente vinculada a la minería ilegal. Han llevado al Parlamento gente vinculada al narcotráfico. ¿Y qué autoridad tiene la señora Nadine Heredia? Lo que pasa es que, mira, cómo están sacando de la agenda un tema central, que es el que ella diga si esas agendas son de ella y el contenido de las mismas. Ese es un tema que ella lo responde como diciendo,
lanzando fuegos artificiales. Por acá va la noticia y Santiago también se encarga de hacer eso, llevar por este lado. Lo único que sí dejamos muy claro es que nosotros hemos apoyado esa investigación que se ha hecho por las conmutaciones de los indultos, que esperamos que el Poder Judicial pueda profundizar esa investigación y todos los responsables, los que lucraron indebidamente con estas gracias, sean sancionados y a la cárcel. Caballeros, tenemos dos temas más por No sé si me permites 30 segundos nomás para decirle... Lamentablemente, la dictadora productora nos dice que tenemos que ir al corte y pedir 30 segundos más. ¿Vivimos en democracia o vivimos en democracia? El programa de dictadura. Tenemos la democracia acá en tenemos que ir al corte y cuando regresemos, la comisión Belaún del Ocio, que este viernes ya termina todo. Volvemos. Marisol Perestello ha anunciado que este viernes se dará a conocer el informe final de la Comisión Martín Belaún del Ocio, porque se vence ya el plazo. Hubo por ahí algunas voces de algunos miembros del grupo para que se extendiera, pero ella ha dicho que no, que ya está todo, que no se necesita más. Ha dicho que si eso ocurre, estaría dispuesta a renunciar a la presidencia, no a la comisión. Sí, ya yo dejo de dirigir este grupo, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Mauricio Mulder es el congresista que es el que estaba discrepando con esta posición. También. Así es. No, lo he escuchado hace unos momentos decir que no. Que él estaba evaluando, que ya lo ha meditado durante el fin de semana y que ahora está con Marisol Perestello. Vamos a escuchar a la presidenta de la comisión. Escuchémosla, sí. Yo para el día viernes tengo el informe ya completo. Hoy día se les presentó la primera parte del informe que cierra Junín, cierra Catache y establece todo el marco conceptual. El informe en su estructura tiene esa parte y un esclarecimiento de hechos, que es la parte donde ellos consideran que hay información que falta pedir. ¿No se va a pedir la ampliación del tiempo para el trabajo de la comisión? Yo voy a presentar el informe el día viernes. Obviamente se los tengo que hacer llegar a los congresistas con algunas horas de anticipación, así que se les entregará el día jueves. Y el día viernes, en función de eso, ellos podrán plantear un pedido de prórroga que se discutirá. Yo creo que ningún elemento nuevo, a partir del levantamiento del secreto bancario o tributario de estas tres personas, serviría para la recomendación final. Puede ser que sí, en términos de hipótesis o probatorio, pero eso igual lo va a hacer la Fiscalía. Pero en todo caso ese debate lo tendremos dentro de la comisión el día viernes contra el documento en físico y por supuesto la decisión que la mayoría tome se respetará. Decide que se amplía se va a una prórroga, ¿usted qué va a hacer? Bueno, veremos, pues por supuesto, o sea, la mayoría, yo acepto las reglas de la democracia, porque yo ya entregué el informe, o sea, hay que ser consecuente. Si deciden ampliar el plazo. Lo que pasa es que si tú presentas un informe y consideras que una investigación ya terminó y estás en contra de una prórroga, es inconsistente, o sea, no es consecuente que luego la dirijas, porque no tiene ninguna lógica, pero en todo caso eso se verá el viernes. Quizás el viernes hayan argumentos que a mí me hagan replantear esta posición, o quizás yo tenga argumentos para que ellos la replanteen. Por eso no quiero adelantar un debate. El argumento democrático que usted señala, debería aceptar una decisión. No, yo las decisiones las tomo. ¿Va a renunciar? Sí, por supuesto, pero voy a renunciar a presidir, no a la comisión. A la comisión pero por supuesto que voy a continuar, ¿no? En el caso de la señora Rocío Calderón y del señor Ilan Heredia, no ha llegado información bancaria todavía. Y de acuerdo a lo que nos ha señalado la presidenta de la comisión, esta llegaría en un plazo que excedería del plazo que nos ha dado la comisión. ¿Ha sido improductiva las visitas de hoy? A mi modo de ver ha sido improductiva. Se cumple en el requisito legal de que se está cumpliendo el debido proceso, eso sí, en la medida en que se formula un cargo específico, ¿no? Que es el de la existencia de indicios de lavado de activos y la respuesta que se tiene que dar al respecto. Pero hace falta todavía completar la información que venga del movimiento bancario y del movimiento tributario, y eso todavía no lo tenemos. Muy bien, empezamos ahora con el ministro de Castaña. Bueno, yo no le tengo mucha confianza de esta comisión, ¿no? Creo que no reúne las condiciones mínimas de imparcialidad, objetividad, ponderación. Hemos visto que está plagada de muchas irregularidades.
se han violentado derechos fundamentales como el debido proceso, y comenzando, por ejemplo, el Poder desde Judicial el no está de momento... acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero todavía hay una segunda instancia y eventualmente el Tribunal Constitucional. Primero porque, de acuerdo al reglamento del Congreso, no puede integrar una comisión quien presenta la moción. Y el señor Mauricio Müller presentó la moción y finalmente terminó integrando. ¿Y por qué? Porque cuando tú presentas una moción es una denuncia. Tú estás denunciando a una persona, ya estás adelantando opinión. Entonces finalmente tú no puedes terminar juzgándolo, investigándolo, porque ya adelantaste la opinión. Primer punto. Segundo punto, es una comisión que durante toda su plazo de vigencia ha ido adelantando opinión. Por ejemplo, el señor Mauricio Müller ha señalado que existirían indicios de lavado de activos, o sea, ya está adelantando opinión. Tercero, se le pasó a la señora Nadine Heredia, como a otras personas, de la condición de invitada a la comisión de investigada sin decirle por qué, cuáles son las razones que pasa de una situación a otra. Cuarto, las sesiones son reservadas, pero veíamos que salían congresistas como Mauricio Müller o como el señor Tapia a la prensa a informar lo que había sido objeto de la sesión. Y un punto más importante es que ha rebalsado el mandato que le dio el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso le dio a la Comisión Martín Belaunde que investiga al señor Martín Belaunde o sus empresas en sus relaciones con el Estado. Y al final terminó investigando las cuentas del partido, las cuentas de la señora Nadine, o sea, tergiversó justamente su objeto, con lo cual demuestra que el objeto, la verdadera intencionalidad política de esta comisión no era Martín Belaunde. Martín Belaunde, disculpen la expresión, era un pinche más. El objeto de la comisión era la señora Nadine Heredia, y los hechos y la historia nos terminaron dando la razón. Entonces yo creo que bajo ese esquema, yo creo que sus informes no van a servir para nada, porque el objeto... Es un pinche que sale en un montón de fotos, sin embargo, ¿no? Sí, pero una foto no dice nada. ¿No? Yo, de repente me tomo una foto contigo. No está diciendo textualmente de alguna foto en particular, está bromeando con que tal. Lo que quiero decir es que las fotos indican que no era un pinche más en realidad. Es una persona muy cercana al presidente y a la señora Heredia. ¿Y sabes por qué te digo eso? No ha sido cercano. ¿Sabes por qué te digo eso, Mario? ¿Sabes por qué te digo? Porque Martín Belaunde ya lo venía investigando el Ministerio Público. Tenía una orden de captura por el Poder Judicial. Lo venía investigando la Comisión ANCAS. La Comisión de Fiscalización ya lo venía investigando. Es decir, ¿usted considera que la comisión no debió formarse? Es decir, ya existían demasiadas investigaciones contra el señor Martín Belaunde. ¿Ustedes votaron a favor de la conformación de esa comisión al final? Por un tema de transparencia, porque nosotros pensábamos que... votan y luego argumentan en contra de su voto. No, pensando que realmente se iba a respetar el debido proceso. Es más, al término del debate, yo dije que el propio señor Mauricio Müller no podía integrar porque él presentó la denuncia, aun cuando después retiró su firma, pero ya adelantó una opinión. Ha hablado 4 minutos. Sí, bueno, igual, por equidad también, Javier. Hablé con Mauricio antes de venir y el argumento que dan es lógico. O sea, la comisión decide pasar a condición de investigados al señor Ilan Heredia, al señor Arturo Belaunde, al señor Arosemena y a Rocío Calderón. ¿Para qué se le pasa esta condición de investigados? Para utilizar algunos apremios que el reglamento permite. Han hecho una solicitud de levantamiento de secreto bancario de reserva tributaria y esa información todavía no ha llegado. No es verdad que Marisol ha amenazado que si el viernes no le aprueban el informe, ella renuncia. Como ella bien ha dicho, o sea, sería incoherente haber pasado a la situación de investigado a 4 personas y sin más ni más hacerles alguna imputación o excluirlo de la investigación si no tienes la información que supuestamente, si la has pedido, es porque es importante para tu pronunciamiento. Yo creo que el día viernes, cuando le planteen este argumento a Marisol va a tener que entender que se tiene que tomar el tiempo necesario para poder recoger esta información, porque entonces ¿para qué se solicitó? Ya ha dicho que no y que además eso se puede... quiero decir esa algo. información puede Acá ir a la hora de debatirse en el Pleno. Quiero decir algo, por ejemplo, Santiago debe leer la sentencia del primer juzgado que rechaza
el amparo planteado contra la Comisión Martín Belaunde para no investigar a la señora Nadine Heredia. ¿Qué dice la juez? La juez dice que en esa moción de conformación de comisión investigadora, la señora Nadine Heredia no estaba como investigada. Es producto de la investigación que sale esta situación. Segundo, dice, ¿por qué le rechaza? Porque ellos debieron, en la instancia parlamentaria, debieron objetar, por ejemplo, la condición de Mauricio Mulder. No solamente no lo objetaron, pero perdón, tú has votado, acá está tu voto, él ha votado, él ha votado y toda su bancada. Pero además te digo lo siguiente, Víctor Andrés García Belaunde, que ha hecho muy buenas investigaciones, una de ellas es la de Orellana, ¿cierto? Sí. Y es miembro de la Comisión Orellana, Entonces, cuando dice en lo posible, es el Pleno del Parlamento el que toma esta decisión. Cuando él habla de la autoridad imparcial, ¿acaso la mega comisión presidida por 5 de los 7 miembros por el oficialismo era una comisión imparcial para Alan García? No. Entonces, aquí lo que pasa es que lo que Marisol Pérez Tello el día viernes, ella un día antes dice que va a entregar el informe y el día siguiente no se va a poder aprobar en ese mismo día. Y repito, si se le ha dado a estas 4 personas la condición de investigadas y esa condición es para utilizar información de determinar responsabilidades, si son inocentes o responsables, lo lógico es que hay que esperar esa información del secreto bancario y la reserva tributaria y dar por cerrado el caso. Lo que sí creo es que Marisol, con mucha seriedad y como es una persona de mucho respeto, quiere terminar en el plazo que le ha dado el Pleno y no quiere pedir ampliación, ¿no? En un poco menos de 4 minutos ha terminado el congresista. Vamos a una pausa y regresamos con el último tema. Que es el lote 192, por el cual están haciendo paralizaciones en Loreto. Vamos a volver con eso. La población de Loreto realizó hoy un paro de 24 horas en protesta contra la adjudicación del lote 192 a una empresa canadiense. Ellos reclaman que sea Petroperú quien lo explote, pero ya han habido comunicados, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de Petroperú, así como entrevistas a la ministra de Energía y Minas, como al presidente director de Petroperú, que han dicho que no se puede. No tan obviamente porque habría ahí una ley que se estaría infringiendo, que se podría hacer un cambio en el Congreso, pero sobre todo porque no puede, o sea, no hay plata. Incluso los de Petroperú han dicho, en 2 años probablemente ya estemos en posibilidad de hacerlo, pero ahora no. Vamos con la ministra y las declaraciones y luego aquí comentamos con sus invitados. En papeles, Petroperú cumple todas las condiciones para hacerse cargo del lote. Eso es calificar ante Perú Petro. Otra cosa es que en este momento pueda hacerse cargo del lote. En este momento no puede hacerse cargo del lote por varias razones. La primera, tenemos una ley que dice que todo tiene que estar destinado a justamente apuntalar este proyecto de la modernización de la refinería de Talara, que es un megaproyecto. 2, tiene que cumplir con el plan de saneamiento que ellos mismos han preparado y que yo ya como ministerio he procedido a aprobarlo. Esas son las 2 tareas fundamentales a las que tiene que abocarse para justamente sacar adelante el proyecto de modernización. Darle una tarea más es poner en riesgo más bien el proyecto de modernización de la refinería de Talara y eso sería totalmente irresponsable. Entonces, muy bien, caballeros, 1 minuto y medio, que es el tiempo que nos queda para acá. Primero que el Congreso, por unanimidad, el Consejo Directivo acaba de acordar que el día jueves iba a invitar a la ministra de Energía y el primer ministro para explicar el tema del lote 192. Diré lo siguiente. Este gobierno, nosotros dimos una ley, la 30-130, que establecía claramente que Petroperú no podía asumir pasivos firmes porque parte de sus ingresos que tiene están comprometidos para garantizar el programa de mantenimiento de la refinería de Talara. Por eso es que esa moción que ha presentado Dagmar el día de hoy le hemos apoyado para que vaya la ministra y explique supuestamente algunas irregularidades, en el sentido que el presidente de Perú Petro habría sido gerente de esta empresa Pacific Status Energy, que se ha adjudicado por 2 años por la ocasión de servicio de la administración del lote 192. Pero
El otro extremo de la moción era aprobar una modificación a la ley para permitir que Petroperú pueda entrar a explotar ese lote. Si no hay posibilidades de que tenga espaldas financieras Petroperú, este mecanismo va a ser un poco difícil modificar la ley. Pero el jueves habrá un debate que explicará la ministra de Energía y el primer ministro por qué razones no es posible de que en estos momentos Petroperú pueda asumir la explotación de estos lotes. Pero diré lo siguiente, se ha denunciado de que hay conflicto de intereses, que quienes hoy día conducen Perú Petro, que es la entidad que supervisa la explotación de estos lotes, han sido funcionarios de la empresa que ha obtenido a dedo esta concesión. Bueno, yo trabajé 14 años en Petroperú, para comenzar, ¿no? Pero yo creo que en las actuales condiciones, creo que Petroperú no puede, por razones legales, técnicas y económicas. Legales porque está impedido por la ley. La propia ley que permite la modernización de la refinería Talar establece que Petroperú, mientras no termine con la modernización de su refinería, no puede comprometer patrimonio ni puede comprometer sus obligaciones. Primer punto. Segundo punto es técnico. Petroperú desde hace más de 30 años que no explora ni explota ningún yacimiento petrolero, de tal manera que para entrar a un campo petrolero necesita toda una infraestructura de recursos humanos, tecnológicos, cosa que no cuenta actualmente Petroperú. Y en términos económicos tampoco, porque ese es un crudo pesado y todos sabemos que el crudo ha bajado de precio. Estamos hablando de $37 por barril, es decir, sería muy costoso para Petroperú, digamos, incursionar en una actividad. Yo creo que quien debería operarlo es un privado, y de repente en unos años, cuando termine este contrato, 2 años, Petroperú podría evaluar si está en condiciones de operarlo. Pero actualmente yo creo que no. Muy bien. Les agradecemos mucho a nuestros dos invitados de esta noche, los congresistas Castaño y Vilés. Para terminar, es que en la mañana recibí el comunicado de Petroperú sobre todo esto que ya han dicho los congresistas. Y el presidente del directorio ha dicho hace unos momentos que ha habido un error en el último punto de este comunicado, que es lo que ha generado que la población persista en el tema de la paralización, y que hasta hace poco aquí en el canal estuvo el presidente regional, el gobernador regional, diciendo que ellos quieren seguir y que el Ministerio de Economía está obligando a Petroperú. El punto número 5 dice: Petroperú exhorta a la población loretana a que proteja el lote 192, patrimonio de las comunidades indígenas y de la nación. Esto se puede entender como protéjanlo de los canadienses. Y el presidente del directorio acaba de decir que fue un error y una mala interpretación está generando todo esto. ¿Quién ha hecho esto? Relaciones públicas. El Perú. Muy bien. Muy bien. Así buenas noches. Algún periodista. Nos vemos mañana. Inscríbete en Perumín, el evento minero más importante del mundo.